Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde lluviosa. Quería compartir una palabra de que está allí en San Juan 3:3. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, nosotros pensamos el reino de Dios. Wow, cuando estemos allí en el cielo, cuando estemos en la gloria de Dios, disfrutando, ¿verdad? Y yo no sé usted, pero para mí el reino de Dios es no ver a Jesús. Porque recuerden que la palabra dice, alegraos, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y Él lo decía por Él mismo. Entonces, yo quiero hacerle a usted reflexionar que si no nacemos de nuevo, jamás veremos a Jesús. El nacimiento, es decir, algo que se está gestando, algo que va a ser producir en nosotros un cambio. No es la misma forma de vivir como estamos acostumbrados a vivir, sino vivir de una forma diferente. El reino de Dios no lo podemos ver porque no vemos a Jesús a través de nuestros hechos, de nuestro testimonio, de nuestra vida. Jesús dijo, respondió, de cierto te digo, y te habla a ti que me estás viendo y me estás escuchando ahora, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si en verdad tú dices ser un hijo de Dios, comprado y lavado por la sangre del Cordero, tienes que ver a Dios en todas tus acciones, no en algunas. Y cuando no lo ves es porque Él está observando lo que tú y yo estamos haciendo. Pregunto, ¿lo que tú haces, cuando lo haces, estás teniendo conciencia de que Él te está mirando? Pues el reino de Dios se ha acercado. Pues si no lo estás viendo es porque no lo tienes, porque no está contigo, porque lo has dejado de lado, porque estás corriendo tras tus pasiones y tus deseos. Mucha gente dice tener a Jesús, pero sus hechos y sus actos no lo demuestran así. Demuestran lo contrario. Son simplemente cristianos o hijos de Dios religiosos y no de verdad hijos comprados y aprobados por Dios. Porque recuerda que Dios, hablando de Jesús, dice varón aprobado, experimentado. Es decir, su proceso ya fue pasado. Su proceso ya fue terminado. Por eso lo llama a nuevas cosas y a grandes cosas. Nosotros nos hacemos ilusiones y decimos, wow, en la palabra escrito está que aún mayores cosas que Jesús hizo, yo lo haré. ¿Cuándo lo harás? ¿Cuándo lo harás? ¿Crees que Dios va a confiar su reino, las bendiciones, la gracia y el favor de su reino, de lo sobrenatural que es el reino de Dios, en alguien que no lo tiene en cuenta? ¿En alguien que no lo ama de verdad? Porque para amar podemos amar de diferentes formas. Perdónenme. Porque hay muchos tipos de amores. Porque veo que dicen, ay, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero, ¿qué amor es ese? El amor del Padre tiene que estar en nosotros. El amor ágape es el que nos hace tener conciencia de lo que Dios quiere a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. Dios es bueno y para siempre su misericordia.
Recuerden, amigos, que este tiempo es corto y que en estos tiempos estamos viviendo algo inusual, que jamás ha pasado, que es un confinamiento prácticamente en las naciones. Ahora, los que decimos amar a Dios, ¿también creemos en sus promesas? Y si creemos en su promesa, ¿qué hacemos nosotros confinados? ¿Qué hacemos nosotros que no buscamos a Dios en el templo, en su casa? Y le voy a largar una perlita aquí, una perla para que usted piense y medite. La Biblia dice, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Cuando le hacen la pregunta sobre la moneda, sobre los impuestos, el mismo Jesús lo dijo. A César, ¿qué tienes que darle? A Dios, ¿qué tienes que darle? ¿No estás congregándote? ¿No te estás reuniendo con tus hermanos? La palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros en este tiempo hemos dicho sí a César y no a Dios. Pero ¿cómo, pastor? Si Dios dice que tenemos que obedecer a las autoridades. Sí, siempre y cuando no vayan contra lo que Dios nos mandó a hacer. Y Dios nos mandó a pregonar el evangelio a toda criatura. Pero nosotros obedecemos a César, no salimos de casa y obedecemos lo que dice la palabra. Pero Jesús jamás obedeció al hombre o a las leyes del hombre si transgredían y si se interponían sobre la ley de Dios. Daniel nunca obedeció un edicto real porque iba contra los principios y lo que él sabía que tenía que adorar. Entonces tú y yo, ¿quién adora a Dios y quién adora a César? Esa es la pregunta. Así que por este canal nos vemos pronto. Que Dios te bendiga y medita en ella.